El día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Mateo y estaba estudiando acerca del capítulo 16, que es el capítulo que hoy comenzamos, y he titulado esta predicación Ceguera Espiritual. La vamos a dividir en dos partes, así que hoy vamos solamente a ver una parte de ella. Y estaba pensando en lo que es el no poder ver. De hecho, hace un momento lo tenía más que claro, porque cada vez me cuesta más ver. No sé si te pase, con el paso de los años te vas dando cuenta que la vista te va fallando. Yo sé que algunos, por, no sé, genética, no sé, tienen problemas de la vista desde muy pequeños, pero aquellos que hemos tenido la fortuna de poder ver un poco mejor durante más años, cuando vas perdiendo la visibilidad y te vas dando cuenta de lo mucho que te hace falta, realmente me decía mi esposa, es que no te quieres dar cuenta, pero es verdad, cada vez me cuesta más leer y necesito cada vez más los lentes, ¿no? Qué importante es poder ver claramente, qué importante es poder ver bien. Y digo, yo no soy ningún experto en los ojos, pero cuando hablamos de ceguera, y creo que todos podemos entender un poquito lo que es la importancia que es poder ver bien. Pero cuando hablamos de ceguera espiritual, es un tema completamente diferente y profundo. Y esta mañana vamos a hablar de la ceguera espiritual. Así que para poder poner la base de lo que vamos a ver en Mateo 16, necesariamente tendremos que entender qué dice la Biblia acerca de la ceguera espiritual. Si me permite, debo decir que hay dos clases, o es lo que yo considero, de ceguera espiritual. Hay ciegos que nunca verán, ciegos que permanecerán ciegos por la eternidad, a diferencia de otros que tendrán ceguera espiritual, digámoslo de esta forma, temporal, que creo que es el caso de muchos de nosotros, hablando de una ceguera espiritual, a donde por un tiempo no veíamos lo que Dios tenía para nuestra vida. Y bendito sea el Señor que ha permitido que antes aquellos que no veíamos, ahora vemos, como aquel ciego que clamaba, Hijo de David, ten piedad de mí. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Le dice, ver, recuperar la vista. Creo que hay dos situaciones en el mundo, gente que rechaza a Jesucristo y gente que abraza al Salvador, y la gente que rechaza a Jesucristo permanece ciega. Gente que, aunque digámoslo de esta forma, puede ver lo que está sucediendo, no entiende la profundidad de lo que es esa realidad espiritual. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Pero antes de entrar a nuestro texto principal, quiero, si me permite, mencionar algunas escrituras que mencionan la condición espiritual en la Biblia y de cómo está considerado el mundo entero ante esta situación y cómo se relaciona la ceguera espiritual con una condición de oscuridad. Se habla de la luz y los que permanecen en la oscuridad. Así que, como primera escritura, acompáñame al libro de Juan. Libro de Juan en el capítulo 1, versículo 5. Dice la escritura en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre venía a este mundo. Estamos hablando de Jesucristo. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y escuche, pero el mundo no le conoció. Y vemos claramente cómo esta luz viene y resplandece en las tinieblas. Y aun cuando él viene y resplandece,
Gente permanece en las tinieblas. Gente no le conoce. Gente no le acepta y permanece en tinieblas. Ahora acompáñame a Romanos. Ahora veremos que no nada más Juan es el que dice que la gente permanece en tinieblas y de alguna forma en ceguera, sino también Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso quiere decir andar en oscuridad. Eso quiere decir estaban a tientas, ciegos, no ven. ¿Ha entrado alguna vez a algún cuarto oscuro? A donde entras y de repente dices, ay, no prende la luz, o se va la luz y te quedas en tinieblas. De repente está tan oscuro que no puedes ver ni tu mano. ¿Te ha pasado? ¿Has estado en algún momento así? ¿No ves ni tu mano? En tinieblas. Primera de Corintios. Allá adelantito. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Pablo continúa escribiendo. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Está hablando de Jesús. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no vieron, estaban cegados, cosas que no escucharon. La Biblia hace una distinción entre aquellos que logran ver por la gracia de nuestro Señor, sus ojos son abiertos, sus oídos son destapados, pero hay gente que permanece en esa ceguera, en una ceguera espiritual que no logra llegar a ese conocimiento. Ahí mismo, en donde estamos, solamente unos versículos más abajo, en el versículo 14, ahí en 1 Corintios 2, 14. 1 Corintios 2:14, sigue escribiendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Ha hablado usted alguna vez con alguien, le ha dicho de la Escritura, de Dios, le ha compartido, le ha dicho, mira, la Escritura dice esto, la Escritura dice allá? ¿Y qué te contestan algunas veces algunas personas que dicen, ya te lavaron el coco, ya te volviste fanático, ya eres una persona religiosa, has cambiado tanto, ahora piensas diferente y estás mal, te has vuelto un fanático y te empiezan a decir, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Dice aquí Pablo, para él son locura y no las puede entender, está cegado. Porque se han de discernir espiritualmente. Otra escritura, Efesios. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Versículo 17, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, escribe Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, ahí va, el entendimiento entenebrecido, otra vez, oscurecido, nublado, no viendo claramente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la ¿qué? Dureza de su corazón. Gente que no entiende, gente que no capta, que no ve. Hay una dureza en su corazón. Permítame usar un ejemplo paralelo a esto. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, le has dado un consejo y le has dicho, no hagas esto, porque si tú haces esto te va a suceder aquello? Y ahí va la persona y lo vuelve a cometer. ¿Qué le decimos normalmente? ¿No te lo dije? ¿No te lo advertí?
Ah, sí, pero es que, y otra vez lo vuelve a hacer. Gente que por la dureza de su corazón, gente que no entiende. Como muchas veces los que estamos alrededor de ese tipo de personas podemos ver, ¿verdad? Y decimos, no se da cuenta. Mira que todos nos hemos dado cuenta de lo que puede sucederle o lo que le está sucediendo y él no se da o ella no se da cuenta. Parece que está ciego. Está ciego, no ve. Increíble. Por eso el salmista en el Salmo 82 escribe lo siguiente. Salmo 82, versículo 5. Dice la escritura en el Salmo 82, versículo 5. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Qué impresionante escritura. No saben, no entienden, andan en tinieblas. No ven. Hay una ceguera espiritual. Éxodo, hablando del faraón, Éxodo capítulo 5 nos muestra una escritura impresionante cuando el faraón de Egipto dice estas palabras tan impresionantes. Éxodo 5, versículo 2. Está teniendo un diálogo con Moisés, con Aarón, y responde el faraón y dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Y cuánta razón tenía? Este hombre no conocía del Señor. No habla mentira, habla verdad. Él no sabe quién es el Señor. Por supuesto que no lo conoce, porque nadie puede conocer a Dios si Dios no le permite a esa persona que le conozca. Y quiero poner una nota aquí importante para cada uno de nosotros. El faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo le conozca? Pues sí, tú no le conoces porque Él no permite que tú le conozcas. Y permítame poner escritura en esto. Acompáñeme a Juan. Y es que nadie va al Padre si el Padre no le permite venir a Él. Dice la escritura en el capítulo 14 del libro de Juan, algo que es muy importante. Jesús dijo 7 veces, yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy el camino, yo soy la puerta, ¿se acuerdan? Yo soy la luz, etcétera, etcétera. Y aquí en Juan 14, 6, Jesús dice una declaración extraordinaria. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo sabemos de memoria. Y la segunda parte dice, nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Ahora escuche, guárdelo ahí en su mente. El faraón dice, ¿quién es? Yo no lo conozco. Pues sí, no lo conoces porque él no quiere que tú le conozcas. Jesús dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahora, acompáñame ahí mismo al libro de Juan, al capítulo 6. Regrésese unos capítulos. Juan 6. Ahora escuche lo que dice el Padre. Más bien lo que Jesús dice acerca del Padre. Juan 6:44. Ninguno, 6:44, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está diciendo Jesús? Nadie puede ir al Padre sino a través de mí, pero nadie viene a mí si el Padre no lo trae a mí. En otras palabras, el que abre los ojos es Dios. Hay gente que tiene toda su vida en una iglesia. Hay gente que tiene toda su vida de conocer de Dios, pero no ha logrado ver la verdad del Evangelio. Se dice, se cree, que conoce, que sabe, pero su vida refleja otra cosa. La Biblia nos enseña de la ceguera espiritual, y eso aprenderemos esta mañana.
Permítame leerle, yo no lo busque, yo se lo leo. El Salmo 73:22 dice: tan torpe que era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Así se describe el salmista. Era yo un torpe sin entendimiento, como una bestia delante de ti, Dios. Perdóname, yo no quiero ofenderle, yo me pongo en eso y yo digo, es verdad, yo era necio, torpe una y otra vez, falto de entendimiento, falta de sabiduría. Haces lo mismo una y otra vez. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en muchas ocasiones tú sabes que estás mal. Dices, yo sé que estoy mal, yo sé que esto no está bien, pero ahí vas otra vez. En alguna parte en Isaías escribe y dice, vosotros ciegos, está hablándole al pueblo de Israel, son ciegos, son sordos. Y los hombres estamos cegados, somos incapaces de percibir la realidad divina. Y la Biblia nos habla que hay tres cosas que contribuyen a una ceguera. Uno de ellos es el pecado. Y estamos ciegos, de acuerdo a la Escritura, porque andamos en tinieblas, en pecado. Porque no vamos a esa luz que es Jesucristo. El capítulo 3 del libro de Juan, versículo 19, nos lo narra muy bien. ¿Se acuerda de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí se acuerda de eso? Bueno, si usted sigue leyendo, cuando usted llega a Juan 3:19, la Escritura dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Acaso la Biblia no dice que nadie busca a Dios? No hay uno bueno, dice siquiera. Escuchaba a un predicador que decía que si las puertas del infierno se abrieran y le dijeran a la gente, salga, la gente iba a cerrar las puertas otra vez y iba a decir, no queremos nada, aquí nos quedamos. La gente ama más las tinieblas que la luz. Porque no es hasta que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y nos abra los ojos que entonces nosotros podremos entender la gravedad de nuestra vida, la gravedad de nuestra situación, y entonces podremos caminar en esa luz que es Jesucristo. Pero hasta que no entendamos, hasta que no, como dice el dicho, no nos caiga el 20. Estamos atrapados en esa oscuridad. Otra cosa que atribuye la ceguera en la vida de alguien es Satanás. Dice 2 de Corintios, acompáñame allá, búsquelo ahí, está en el Nuevo Testamento, poquito después de Romanos. 2 de Corintios, capítulo 4, una escritura fuerte que nos hace entender parte de la obra de Satanás. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, reitero, de minúscula, de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que la luz del evangelio no resplandezca. Una cosa que contribuye para que la gente esté cegada es que ama andar en su pecado, ama andar en las tinieblas, le encanta estar ahí. He platicado con gente y seguramente tú también has platicado con gente y le has dicho, oye, ¿estás mal? No, yo no estoy mal, yo estoy bien. Pero mira, date cuenta, tu condición, no, yo estoy bien, yo así estoy bien. Yo así nací y así me voy a morir, dicen algunos.
Oye, pero date cuenta que estás mal. Mira, tus hijos, tu esposa, qué sé yo, tu situación. No, yo así. Y aman estar ahí, o a lo mejor no lo aman, pero no quieren. Dice aquí la Escritura que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Están ciegos. La ceguera del pecado, agravado por la ceguera de Satanás. Y en tercer lugar, si es que pudiéramos ponerle números, está la ceguera por parte de Dios. Y esto también es, imagínate si es grave estar ciego por el pecado. Y si es grave estar entenebrecido, cegado por el Dios de este mundo, es más grave que Dios permita eso en tu vida. Y hay una escritura en Lucas 19, cuando Jesús va a entrar a Jerusalén y llora por la ciudad. ¿Se acuerda de aquella escritura? Que Jesús llora por la ciudad. Lucas 19, versículo 41 y 42. Dice así Jesús. Dice la escritura aquí de Jesús. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en ese tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora te está encubierto de tus ojos. No se te permite ver. En otras palabras, si Jerusalén hubiese despertado a quien era el que estaba en medio de ellos, pero no se les permitió verlo. El plan de Dios tenía que llevarse a cabo tal como Él lo trazó. Y Dios no permite que ellos vean eso. No vieron el signo de los tiempos, no despertaron a la luz cuando la luz estaba ahí y se afirmó su ceguera. Así que podemos ver que los hombres son de alguna manera triplemente ciegos. Ciegos por el pecado, ciegos por Satanás, ciegos en algunos casos por la soberanía de Dios, en un juicio de ceguera sobrenatural. Y el mundo está ciego. Y todos los pecadores, todos los que estuvimos en algún momento sujetos al dominio de Satanás y en consecuencia bajo el juicio de Dios, no veíamos el plan de Dios para nuestra vida. Y es la situación de la mayoría de la gente hoy en día. El mundo vive su vida como si no existiera el mañana u otro día u otra cosa. Mucha gente dice, hay que vivir hoy. Hay que hacerlo hoy. Porque todo es aquí. La muerte, quién sabe. Y estaba apenas hace unos días en una celebración en la escuela que hicieron su camposanto y ya ven que en esas fechas celebran a la muerte y los mexicanos nos reímos de la muerte y es el rum rum de ahorita de estas fechas. Y nosotros nos reímos y que la Catrina y que la Calá y jajaja. Pero ese no es otra cosa más que un engaño también. Querer que veamos la muerte como algo, vamos a reírnos de ella, y nadie está pensando qué hay después de la muerte. Y el mundo vive así. Sácale el mejor provecho a lo que puedas hoy, porque después de esta vida no hay nada más. Mentira. La Biblia dice que cuando tú y yo muramos, iremos a la presencia de Dios a entregar cuentas. Y es la percepción del mundo que nos rodea, que se pierde de esa dimensión espiritual. Y por eso podemos decir que hay dos tipos de ciegos en este mundo. Los que nunca van a ver y los que se les permitirá ver algún día con la luz del Evangelio. Y esta mañana vamos a estudiar los ciegos que nunca verán. Y veremos por qué nunca verán. Así que ahora sí, acompáñame a Mateo 16, versículo 1. Mateo 16, versículo 1 en adelante dice, voy a leer hasta el 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, versículo 2, respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene
arreboles. ¿Sí? ¿Estoy bien? Gracias. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir al aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Vamos a estudiar el versículo 1. Dice que vinieron los fariseos y los seduceos para tentarle y pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahora, ¿dónde está en este momento Jesús? Bueno, si usted recuerda, tienes ahí la imagen, Jesús ha estado en Decápolis. En el capítulo anterior leímos que Jesús ha recorrido esta zona. Cuando Jesús tuvo su ministerio, lo llevó a cabo en esta región de Galilea, que es una región muy grande. Y aprendimos que Jesús sale de la región de Galilea y va al norte a donde él va a una ciudad llamada Tiro, Sidón, y anda por allá en esta parte de acá que dijimos que ya no es región judía, ya es Fenicia. Es a donde le sale la mujer aquella sirio-fenicia que le dice, oye, mira, tengo esta situación. Bueno, y entonces él regresa y está en Decápolis, y eso vimos la semana pasada, y estando en Decápolis, termina el versículo, creo que es 36, 38 del capítulo 15, a donde dice que saliendo de Decápolis se va a un lugar llamado Magdala. Y entonces él atraviesa de lo que creemos es esta parte de Decápolis a Magdala. Así termina el capítulo 15. Y dice aquí, Mateo 16:1, que bajándose de la barca llegan los fariseos y los saduceos. Inmediatamente llegan estas personas, no pierden el tiempo, se acercan y empiezan a atacarle, demandando de él una señal. Y aquí empezamos a aprender las características de las personas cuya ceguera no tendrá fin. Le voy a mencionar 4 cosas. Y fíjese qué interesante es esto. Dice el versículo 1 de Mateo 16, que vinieron los fariseos y los saduceos. Ahora, es necesario entender qué está pasando, entender un poquito el contexto histórico de estos dos. Y cuando hablo de estos dos me estoy refiriendo a estas dos corrientes. Los fariseos y los saduceos son dos corrientes religiosas de Israel de ese entonces. Estas dos corrientes son opuestos entre sí. Y el primer punto que aprenderemos esta mañana es que las personas que permanecen en ceguera son las personas que tienen comunión con la oscuridad, es decir, no buscan la luz, sino que se juntan con gente que anda igual que ellos. Y los fariseos y los saduceos, dice la Escritura, por increíble que parezca, que se han juntado y aún a pesar de la división que hay entre ellos, y vienen a Jesús para tentarle. Ahora déjeme ponerle un ejemplo. Pablo está siendo enjuiciado y lo llevan ante el sumo sacerdote, y acompáñame a Hechos capítulo 23 para que entendamos la división que hay entre estos dos, fariseos y saduceos. Dice el libro de Hechos en el capítulo 23, versículo 6 en adelante. Está Pablo, y nada más es para mostrarle la división que hay entre estos. Entonces Pablo, déjeme darle un poquito de contexto. Lo llevan ante el sumo sacerdote. Hay una gran multitud, Personas lo llevan y lo quieren enjuiciar, y entonces lo tienen ahí. Y el sumo sacerdote, cuando Pablo dice, oye, yo he andado con mi conciencia limpia delante de Dios, yo no tengo que entregarle cuentas a nadie de ustedes, el sumo sacerdote le dice, dale una bofetada a ese por decir esas cosas. Y se acerca uno y ¡pah!, le pega una cachetada a Pablo. Y entonces Pablo se voltea y le dice, Dios te ha de golpear a ti porque eres un sepulcro, una pared blanqueada. Y le dicen, oye, no hables así porque es el sumo sacerdote. ¿Se acuerda de esa escritura? Y entonces Pablo dice, yo no sabía que era el sumo sacerdote porque dice,
no debes hablar mal en contra del líder de tu pueblo. Dice, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Y entonces viene la narración del versículo 6. Entonces Pablo, notando, fíjese cómo es astuto Pablo, que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo una disensión, una división entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y de repente ahora Pablo ya tiene adeptos, ya tiene quien lo defienda. Porque Pablo se da cuenta que entre la multitud que lo va a juzgar hay fariseos y saduceos. Y como él sabe que hay división entre ellos, dice, yo soy fariseo de fariseos y por la resurrección de los muertos se me juzga. Y entonces, ¡brum!, se dividen. Y entonces vemos que la historia nos muestra que entre estos dos grupos hay división. Pero curiosamente, se han juntado en el capítulo 16 de Mateo para ir contra Jesús. Nos damos cuenta cómo los fariseos, que son fundamentalistas, que creen en la interpretación literal de la ley, en las tradiciones, que no se llevan con los saduceos, que negaban la tradición, que no aceptaban la tradición de los ancianos, cómo hay división entre ellos. Y para poder entender lo que está pasando en Mateo 16, tenemos que entender esto. Digamos que los fariseos eran populares, eran del pueblo, y los saduceos eran los aristócratas, los adinerados. El sumo sacerdote era saduceo, gente de posición, gente nice, para que me entiendan, gente rica, y los fariseos no, eran más del pueblo. Y hay una división entre estos dos, no se llevan. Los fariseos querían permanecer puros y decían, con los gentiles no nos podemos mezclar. Y los saduceos no les causaba mucho problema poderse mezclar con otras culturas, con otra gente. La hija del sumo sacerdote se casó con el rey Herodes por allá y no había tanto problema, ellos eran más políticos, ellas llevaban la cosa más ligera. Se mezclaban con más facilidad. Pero ahora están juntos y son best friends forever, ¿verdad? Como dicen los chavos ahora. Y juntos van en contra de Jesús. Ahora los fariseos han escuchado, han visto lo que Jesús ha hecho. Y en vez de venir a buscar las respuestas, en vez de venir a la luz, cavan más hondo, una fosa de oscuridad, y se juntan con otros ciegos y van en contra de la luz. No están dispuestos a admitir la maldad que hay en ellos, no buscan la luz y son un ejemplo clásico de lo que el Señor dice, estos son ciegos, guías de otros ciegos. Entonces los fariseos ciegos buscan a los saduceos ciegos y ambos que están ahí en la oscuridad, atrapados en una zanja, y los dos se juntan, hacen un frente común para ir en contra de Jesús. Y es interesante ver cómo la gente que es ciega, espiritualmente hablando, se junta con gente ciega, espiritualmente hablando. Y hacen buenas migas. Por eso, la gente que ha de permanecer ciega siempre está con gente espiritualmente ciega.
¿Sí entiende lo que le digo? La característica de una persona cuya ceguera será permanente es que nunca realmente va a buscar la luz, sino va a buscar a alguien que esté igual que él o que ella para tener esa comunión. Una segunda característica que podemos ver en Mateo 16:1, hablando de la gente que permanecerá ciega, es que no solamente buscan gente como ellos que están en esa oscuridad, sino maldicen la luz. Y cuando hablo de maldecir la luz, van en contra de la luz. Dice Mateo 16:1, donde estamos, que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ellos no estaban tratando de llegar a la verdad como quien se acerca para conocer la verdad. No, ellos querían desacreditar a Jesús públicamente. Querían tratar de hacer que cayera en algo para que quedara mal. Estaban tratando de conseguir que él no pudiera hacer algo para entonces señalarle y avergonzarle públicamente. Le dicen, queremos que nos muestres una señal del cielo. Esto demuestra lo ciego que eran, porque la señal del cielo estaba delante de ellos. Acompáñame a Lucas. Lucas capítulo 2. Usted recordará esta escritura. Esta es una escritura del inicio de cuando María está ahí delante de Simeón. Y dice Lucas capítulo 2, versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, está hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Él mismo era una señal del cielo. Esa gente está diciendo, danos una señal del cielo. Hello, Jesús es la señal del cielo. ¿De dónde pudo haber sacado la comida para darle a... Estaba leyendo que algunos estiman que pudo haber sido cerca de 50,000 personas los que alimentó entre la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, ¿se acuerdan? En una vimos que le dio de 5,000 a hombres y en la otra 4,000. Y si las mujeres y los niños, ¿de dónde saca este Jesús que crea de la nada, de panecillos y de pececillos, crea comida, un banquete para miles? Y si recuerda usted, hace 2 semanas dijimos que cuando le da de comer a 4,000, les da de comer porque han pasado 3 días con él y no tienen nada que comer porque les ha estado sanando. Y dice la escritura que sanó y les repuso los brazos que no tenían, las piernas, los pies, que los que no caminaban, los que no veían, veían. ¿De dónde entonces este que sopla vida a los muertos puede ser? A ellos no les importaba, ellos trataban de desacreditar. Ciegos, juntándose con otros ciegos para ir en contra de la luz. Y esa no fue la única ocasión. ¿Tienes ahí Juan 8:6? Mire lo que dice Juan 8:6. En otra ocasión también se le acercaron para tentarle. Mas esto decían para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquella ocasión cuando le llevan a la mujer que está, que la sorprenden en adulterio. Ellos no querían la luz, ellos no buscaban una respuesta, ellos querían tentarle, ellos iban en contra de la luz, eso es todo, buscaban tentarle, nunca buscaron tener comunión con la luz. Y es triste decirlo, pero hay gente en el cristianismo que vive de esa forma. No quiere otra cosa más que ir en contra de lo que dice la luz. En realidad no están interesados en la verdad. Gente que va a una iglesia, gente que está en una iglesia, que escucha o medio escucha, medio está, porque cuando está medio entiende, medio entre que si pone atención, en que si no. No están interesados.
¿Sabe que los judíos tenían una superstición? Decían los judíos que los demonios podían hacer milagros terrenales y que solamente Dios podía hacer milagros celestiales, y por eso le dijeron: lo que tú haces, lo haces por el poder de Belcebú. Y en esta ocasión le dicen: a ver, haz una señal del cielo. O sea, ellos decían: aquí en la tierra algún demonio puede hacer algún milagro, pero en el cielo solamente lo hace Dios. Tal vez pudieron referirse a... ¿Usted recuerda cuando Josué va persiguiendo al enemigo y le dice a la luna: detente, al sol le dice? ¿Se acuerda de ese? Esa es una señal en el cielo, y eso solamente la hace Dios, dicen los judíos. Aquí en la tierra un demonio puede hacer algún milagro. Entonces van con Jesús y le dicen: haz una señal del cielo. Vaya, Nicodemo, que de acuerdo a lo que dice Juan, es una persona de alta jerarquía dentro de la religión de ellos, reconoce a Jesús y le dice con esas palabras: sabemos que ningún hombre puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo, que es uno de los principales, lo reconoce, pero esta gente no. A ellos no les importaba lo que Jesús había hecho con la gente, cuánta gente había alimentado, si había hecho que salieran brazos nuevos o piernas nuevas o que vieran los ciegos. A ellos no les interesaba. Ellos lo que querían era tentarle, que no entendían nada espiritual. Es como dice la Escritura: eran de su padre el diablo. Querían señales, pruebas, que Jesús fuera desacreditado. Nada diferentes del faraón. Dios demostró su poder al faraón, y el faraón, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Mucha gente dice: no, yo quiero ver. A ver, yo quiero ver. ¿De qué le sirve ver si endurece su corazón? Lo que tienes que ver realmente es el pecado que hay en tu vida delante de la luz del Evangelio y arrepentirte de él. No querían ninguna respuesta en sí. No son diferentes a los hermanos del hombre rico. ¿Se acuerda de Lázaro y el rico? Cuando el rico le dice: manda a alguien que le predique a mis hermanos de este terrible lugar que hay aquí para que no vengan acá. ¿Y qué le dice? Le contesta, le dice: tienen a Moisés y a los profetas. Y aún si se levantare de entre los muertos alguien, no va a creer. Y es que el hecho es que la persona que vive en tinieblas tiene el corazón entenebrecido, como tú y yo lo teníamos antes de Jesucristo. Pero bendito sea su nombre, que por su gracia y su misericordia y su bondad nos alumbró la luz de su palabra y nos permitió ver la verdad de su evangelio. Y eso viene solamente a través de una regeneración. ¿Usted ha escuchado hablar del ateo francés Voltaire? Voltaire dijo, y cito: incluso si un milagro ocurriera en el mercado ante 1 millar de testigos sobrios, preferiría desconfiar en mis sentidos que admitir ese milagro. Y ese es un hombre ciego que nunca va a poder ver la luz del Evangelio. La incredulidad siempre encontrará una forma de rechazar la verdad. La religión, amados, es muy conveniente. La religión para muchos de nosotros es muy conveniente, porque nos enseña a: ven, confiésate, sigue tu vida como la sigues llevando, vienes otra vez, te confiesas, te sientes perdonado, vas otra vez y sigues. ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué prolifera tanto el evangelio de lo que está sucediendo hoy en día alrededor de todos nosotros, de lo que vemos? El evangelio de la prosperidad, el evangelio carismático, porque se parece tanto a la iglesia católica, donde te enseñan que tú puedes venir, confesarte
Ligerar tu carga. ¿No le pasó alguna vez cuando fue a confesarse con el sacerdote? Yo lo confieso, a mí alguna vez cuando yo estudié en la escuela católica, nos enviaban a la iglesia, te confesabas con el sacerdote, y cuando te confesabas con el sacerdote, salías hasta más ligero, decías, ay, siento que hasta me quitaron una carga de encima. Y ahí vas otra vez, ahora ya como vas más ligero, pues vas hasta más rápido, ¿no? Y a la semana, a los 15 días, otra vez venías, otra vez confesabas, te volvían a quitar la carga y otra vez ibas, para allá. La religión es muy conveniente porque te enseñan ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué estamos buscando? No estamos buscando una religión, amados. Estamos buscando tener una relación con el Señor, ser expuestos a la luz de su palabra, de su evangelio, darnos cuenta de nuestra condición y decir, Señor, soy un pecador, perdóname. Hay una gravedad en mi vida, en mi corazón, que necesito entender, que necesito cambiar. El problema es el pecado, la oscuridad que hay en nosotros. Así que cuando ves personas que son ciegas y cuya ceguera nunca será eliminada, es porque persiguen como locos la oscuridad, porque no quieren venir a la luz, no quieren entender. Es más, algunos no solamente no quieren venir, sino algunos atacan la luz. No quieren estar expuestos, no están dispuestos a renunciar a su pecado. No les importa. Mateo 16. Vamos a ver la contestación de Jesús. Versículos 2 y 3. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Esto es más profundo de lo que parece. Y ellos podían ver los signos físicos, pero no lo espiritual. Pensaban que sabían lo espiritual, pensaban que sabían lo que Dios estaba haciendo, que podían trazar el curso del desarrollo de lo divino, el plan de redención. Se sentían expertos, expertos en teología, en el movimiento del reino de Dios, y Jesús les dice, no tienen una idea. Ni siquiera saben lo que está pasando. No reconocieron a Juan el Bautista. No han reconocido al Mesías. Ustedes no saben lo que significan los milagros. No saben lo que significan mis enseñanzas. Y esa es la tercera parte o la tercera marca de alguien que permanecerá ciego. Se hunde más en su ceguera. Escuche, esto es bien importante. Los que permanecen ciegos buscan a otros ciegos para tener comunión con ellos. Atacan la luz y cavan más profundo en la oscuridad. Por eso Jesús les llama guía de ciegos, allá en Mateo 23, cuando lleguemos allá. Una parte paralela de esta escritura es Marcos 8:12. Mire cómo dice Marcos 8:12. Está hablando lo mismo, pero recuerde que es otra perspectiva. Y Marcos en el capítulo 8, versículo 12, dice algo que sucede en Jesús. Dice, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué piden señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y Marcos nos muestra algo que Jesús sintió, y me pregunto qué tipo de dolor está sintiendo. Imagínate, Jesús se está bajando de la barca, está llegando a este lugar, vienen estos fariseos, saduceos, y le dicen, oye, queremos una señal. Entonces Marcos escribe y dice que él gimió en su espíritu. Ese dolor, él sintió ese dolor. Y yo solamente me puedo imaginar a Jesús sintiendo este dolor, de tal vez de decir, bueno, todo lo que les he enseñado, todo lo que he hecho, todo lo que he mostrado, todavía me salen con eso. Les dice, ustedes no pueden discernir los tiempos. Y la palabra aquí no es cronos, no está hablando de minutos o horas, días, semanas, está hablando de kairos, de estaciones, de periodos, de épocas. No entienden el kairos. En otras palabras, no es que no sepan la hora, son las 6 o las 8 de la tarde.
Es que no saben el flujo, el periodo en el que está la historia de la redención. Y es una terrible acusación. Ustedes creen que saben, pero no saben. Y hay tantas personas en la sociedad así que creen que saben tantas cosas y saben muchas cosas, pero las cosas importantes realmente no las conocen. Te pueden decir muchas cosas de muchos temas, pero las que realmente importan no las conocen. Y las señales estaban ahí. ¿Se acuerdan cuando el discípulo de Juan el Bautista viene allá en Mateo 11 y le dice a Jesús, oye, ¿eres tú o habremos de esperar otro? Y entonces Jesús le dice, ve y dile a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos se levantan y el evangelio es predicado a los pobres. Las señales estaban por todo el lugar, pero el corazón del incrédulo nunca ve esas señales. Y eso es cierto hoy en día también. Yo creo que hay señales por todos lados de la segunda venida de Jesucristo y estoy muy consciente que en la iglesia de Jesucristo no se predica mucho de la segunda venida de Jesucristo ya, pero Jesucristo viene otra vez, lo dice la Biblia. Hemos escuchado de la segunda venida de Cristo ¿desde cuándo? Desde hace muchos años. Yo me acuerdo cuando empecé en el cristianismo, predicaban y era ese momento donde toda la iglesia predicaba de viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Y yo decía, bueno, si Cristo viene, entonces que Vania no estudie, ¿para qué la meto al kinder? Y hoy ya es licenciada en inglés, she speaks English. Y yo decía, ¿para qué? Han pasado 20 y tantos años y no ha regresado. Pero Cristo viene. Y las señales, amados hermanos, cada vez están más y siempre ha habido, y ahí están las señales. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuáles son? ¿Sabes la hora en la que vives dentro de la historia? No, son no. Dentro de la historia de la humanidad, ¿sabes en qué tiempo estamos viviendo? Si empiezas a observar las señales están por todos lados y deberíamos conocerlas. Los discípulos en Mateo 24, cuando lleguemos allá, los discípulos van con Jesús y le dicen, Señor, ¿cuáles son esas señales antes de tu venida? Y les dice una serie de cosas, porque ellos le dicen, ¿qué esperamos? Y les dice, va a haber guerras, rumores de guerras, pestilencias, terremotos, hambre. Y yo te pregunto, ¿hay guerras? Sí. Se acaba una y empieza otra. ¿Hay rumores de guerra? Sí. ¿Hay terremotos? Ahora más que nunca. ¿Hay pestilencias? Sí. ¿Hay hambre? Voltea hacia África. Sí. En todo el mundo. Les dice, habrá falsos profetas. ¿Los hay? Y cada día salen más y más. Estaba estudiando para esto y estaba viendo de uno que, fíjese, toma una botella de agua y se la da a una persona y él pone sus manos y ora y entonces se vuelve roja. El agua se convierte en roja. Pero es curioso porque dice, Señor, haz una locura. Y yo digo, caray, haz una locura para que esta gente crea. Y luego los pone a gritar y quiero que todo el mundo grite. Y ahí están todos gritando. Y ahora hay tantas cosas, tantos profetas y tantas cosas que están sucediendo. Y Jesús advierte y dice, va a venir un tiempo donde van a suceder eso y serán los dolores de parto. Cuando lleguemos, si Dios nos da vida y llegamos a Mateo 24, como para el 2020, ya lo estudiaremos. Y hay tantas señales. Por ejemplo, Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, nos hablan de que viene un tiempo en el mundo. Hay una parte en Apocalipsis que dice que no vamos a poder comprar, o dice que no se va a poder comprar, no se va a poder vender si no tienes una marca en la mano derecha. Y dice, aquellos que entiendan el número de la bestia, el 666. Ya habíamos platicado que ya están poniendo chips ya no va a ser como tarjeta de crédito, ¿no? Ya están poniendo chips.
Australia. La Biblia habla de una unificación. Por un lado, guerras, pestilencias y todo, y por otro lado, una unificación del mundo. Usted ha escuchado hablar del ecumenismo, la unificación de todas las religiones. Cuando el Papa Francisco, que está actualmente como Papa, sube a su, ¿cómo se dice? ¿Papado? Viene el representante de la Iglesia Católica Ortodoxa de no sé qué parte de Rusia, de Grecia, al nombramiento de, y dicen, esto no ha sucedido en 1000 años. Y entonces empieza, hace unos años atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, hay un video que está en el internet a donde se reúnen no sé cuántos pastores evangélicos y el Papa Francisco les manda un mensaje y ellos reciben el mensaje y se levantan y oran por él y lo bendicen y lo que están buscando, dicen, ya no hay tal cosa como los hermanos separados, ahora todos somos hermanos. ¿Y qué están buscando? Están buscando unificar a todos. O sea, todo se está perfilando, las señales ahí están, hermanos. Ahí están. Cristo viene, lo dice la Escritura, y las señales están ahí. Y nosotros debemos entender, el mundo está buscando un líder y todo el mundo está volteando hacia el Papa. Es el líder que, bueno, cuando digo todo el mundo me refiero a la gente, está buscando, y es el tiempo en que nosotros deberíamos ver las señales, el tiempo del fin. ¿Usted sabe qué está pasando en Siria? Bueno, tú sí. Ya me di cuenta que sí. ¿Usted sabe qué está pasando en Siria? Menos tú. Él sí estudió. Siria está en guerra, tiene varios años. Tú dices, pues, ¿quién sabe? Yo escucho que, ¿quién sabe? Deberías de saber. Y deberías de saber por qué. Porque la Biblia habla que se va a levantar un enemigo del norte y va a venir contra el pueblo de Israel, y ese pueblo del norte que va a venir contra Israel se cree que es Rusia. Y actualmente Rusia está metido en Siria y le está diciendo a Estados Unidos, no te metas porque yo estoy con ellos. Y hay una amenaza de una tercera guerra mundial. Y usted y yo estamos, ni por acá nos pasa. ¿Deberíamos estar preocupados? No. Porque si nos morimos, nos vamos con el Señor. Bendito sea su nombre. Se acabó el dolor. Ahora, si tú no tienes al Señor, tú debes estar preocupado. Si tú no vives como Dios manda, tú debes estar preocupado. Pero las señales están ahí. Y debes entender qué está sucediendo, qué está pasando. ¿Para qué? Para entender, para comprender. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creyeron. Otra escritura, 1 Timoteo 4.
Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe lo que es eso? Apostatar de la fe, ¿sabe lo que es eso? Es dejar la fe. Puedo usar la expresión, no sé si sea correcta, echarse para atrás, dejar de seguir a Cristo, apostatar, negar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En los postreros días va a haber gente que va a hacer esto, va a hacer el otro, va a hacer aquello, y algunos van a apostatar. Hermanos, tenemos que saber qué dice la Escritura. No podemos pretender ser cristianos solamente de domingo. Tenemos que estudiar. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y eso ya lo vimos los que estudiamos la segunda carta de Pedro al pueblo, dice entre el pueblo, como habrá entre vosotros maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquellos que están engañando a la gente deben entender que Dios no se olvida. Dios les tiene reservado algo a ellos. Pero dice aquí que hay tanta gente que se va a dejar engañar. Esos son los últimos tiempos. Y ese es el tiempo en el que vivimos, una edad final, y hay que aprender a ver las señales de los tiempos. Y de veras deseo con todo mi corazón que estés interesado en conocer qué es lo que dice la Escritura acerca de esto, el estudio de la palabra. Leo Mateo 16:4 y con esto vamos a ir terminando. Mateo 16:4, Jesús dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Los llama malvados, porque son malos, son adúlteros, porque han desertado de su relación con Dios como una esposa infiel, adúltera espiritualmente. Y algo que es muy fuerte es que dice que los abandona, que los deja, y dejándolos. ¿Usted se acuerda cuando Jesús va a cruzar al otro lado y viene uno corriendo y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? ¿Se acuerdan que lo leímos? Y que voltea y le dice, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen sus guaridas, pero yo no. Y entonces aquel dice que... Y viene otro y le dice, y también le contesta algo, deja que vaya en tierra a mi papá. Y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero nunca vemos que los trate de convencer y dice, ay, no te vayas. Quédate, ándale, súbete, vámonos, ándale, déjalos, vente, tú deja todo, vente, sígueme. ¿Tú ves a Jesús decirle eso? ¿Tú ves a Jesús tratando de convencerlos? Por la dureza de su corazón. La señal del profeta Jonás, la resurrección. El punto es este. Jonás fue y predicó a Nínive y la gente se arrepintió. ¿Cierto? Usted lee. Pero con ellos no se arrepintieron. Jonás era un tipo de ejemplo, un modelo de la ilustración de Cristo que iba a ir a la tumba. La única señal que van a ver es la resurrección.
la resurrección. Cuando Jonás predicó, ellos se arrepintieron, pero esas personas no lo hicieron. Esos mismos líderes religiosos, cuando supieron que Jesús resucitó, le pagaron a los soldados romanos y les dijeron: ustedes no digan nada. Otra forma de maldecir la luz. Compraron el silencio de los soldados. El resultado de todo esto dice que los dejó y se fue. Una palabra grave de abandono. Y cuando Dios abandona a alguien, es el más grave de todos los actos. Y esto le sucede a las personas que son ciegas, que solamente buscan la oscuridad, que solamente maldicen la luz, que se hunden en la oscuridad y son abandonados por Dios. Este pasaje, amados, es un pasaje de advertencia para nosotros, porque si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador, si no te has expuesto a la luz de su evangelio y permaneces en tu pecado, estás en peligro de que Dios te abandone a tu oscuridad, y eso es trágico. Así que medítalo. Oremos. Señor, al darnos cuenta de tu palabra, lo que tú tienes en ella para nuestra vida, te queremos agradecer por lo bueno que eres, por lo justo que eres, lo misericordioso que eres, lo bondadoso que eres. Leímos hace un momento al leer el Salmo que para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque en tu gran amor y en tu gran misericordia no nos has consumido. Has tenido, Señor, de nosotros misericordia y paciencia. Oramos porque cada uno de los que estamos aquí y nuestras familias te conozcan, te honren, te den el lugar que mereces, Señor. Oramos porque Jesús sea el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestra vida. Oramos porque cada día que pase, nuestra relación contigo crezca y podamos madurar en ella y podamos caminar en tu voluntad, poniendo los ojos, como escribe Pablo, en lo que está por delante. No anclados a este mundo, Señor, no preocupados por lo que suceda en este mundo, sino por honrarte y glorificarte a ti. Como le escribe Pedro a la iglesia, que a pesar de vivir en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y vivimos de tal forma que hacemos callar a aquellos que no te conocen con nuestro comportamiento. Estando gozosos, estando confiados, sabidos que tú eres Dios. Y que suceda lo que suceda en nuestra vida, tú mereces la gloria y la honra y el reconocimiento. Bendito seas tú, Señor, porque en tu gran amor nos permites estar juntos y escuchar tu palabra para nuestro